El aterrizaje forzoso del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La llegada de la ultraderecha a Brasil. Sube el transporte, se va el subsidio a la gasolina premium y el bolsillo. El bosque, la primavera, entre riesgos y promesas. Y además el sistema anticorrupción a un año. Damos inicio a En Controversia. Terminó el proceso sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, en lo que era definitivamente una decisión anunciada. No hubo sorpresas. El 70% de poco más de 1 millón de mexicanos votaron a favor del aeropuerto de Santa Lucía. La decisión generó molestia de empresarios, especulaciones y hasta la culparon de la caída del dólar y de la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se construirán 2 pistas en Santa Lucía y se renovará la actual terminal aérea. Analistas coinciden en que el trasfondo es un mensaje de AMLO a los poderes fácticos con respecto a cómo será su mandato, sin intervención de ellos. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos David a la audiencia. Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Agustín del Castillo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues no se esperaba otra cosa de la consulta, David. Sí, digamos, se generó una cierta expectativa, creo que mal fincada, en que en realidad sería una maniobra de López Obrador, o podría ser una maniobra del presidente electo en el sentido de que el resultado de la consulta le diera el gane a Texcoco y por lo menos dijera, bueno, pues ahí está, la perdí esta, el pueblo ya se pronunció y es Texcoco. Pero en realidad la mayoría de los analistas o las expectativas de muchos eran en el sentido de que la decisión estaba tomada y que simplemente la consulta fue un mecanismo para legitimar una decisión previamente tomada y justamente para hacerse un poco arropar, acompañar de la decisión del pueblo. Aquí yo creo que hay que separar 2 cosas. Por un lado, el tema de la consulta per se, me parece que la consulta estuvo mal hecha, no es representativa, votaron apenas menos de 1% de la población. En fin, hay críticas al ejercicio de democracia directa que se realizó, empezando porque no es una autoridad electa, porque no tenía efectos vinculantes, por múltiples razones. Pero, sin embargo, me parece que esto inaugura una etapa en México que va a tener que ver mucho con este tipo de consultas, referéndums, plebiscitos, como de hecho ya ocurría en Jalisco con el caso de la ratificación de mandato de algunos gobiernos de Movimiento Ciudadano. Entonces creo que por ahí va la discusión. Por el otro lado, me parece que el otro tema tiene que ver con los efectos, que eso tiene que ver con cuestiones más técnicas, económicas, que creo que van a ser menos nocivos de lo que se ha dicho. Ya el peso hoy cerró a la baja, alrededor de 20 pesos, la bolsa ya se recuperó. Pero vamos a ver todavía lo que falta, porque finalmente tampoco es todavía autoridad. Hay que ver que a partir de enero, del 1 de diciembre, va a empezar el proceso de cancelación del aeropuerto y él se comprometió a poner en funcionamiento la alternativa en 3 años. Yo lo que creo es que en efecto es un mensaje muy contundente a ciertos grupos de poder, a una élite económica con la que él está en desacuerdo y tomó este tema del aeropuerto como una coyuntura, como un tema propicio para dar un manotazo, para decir quién manda en el país y estamos por ver las implicaciones. Agustín. Bueno, yo quiero centrarme en el tema del ejercicio de esta consulta. Me parece lamentable la consulta porque desvirtúa algo que es una intención que puede ser muy buena. Tendría que haber empezado, si se querían hacer las cosas bien, haber empezado por pedirle a la bancada de Morena, que tiene mayoría, tiene posibilidades de generar, si es muy complicado el proceso que existe para hacer consultas, pues que se simplifique, pero que se haga de forma legítima. Creo que debió haberse hecho cuando él ya hubiera tomado posesión, pero podía haberlo hecho el Congreso en un momento dado. Me parece, y decía David... Si lo hacía luego era vinculante, no le convenía. Exactamente. Ahí mostró el colmillazo. David mencionaba el tema de los gobiernos de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco. Creo que las personas serias
lamentan ese ejercicio. Yo lo lamento, a mí me parece que fue mercadotecnia política el ejercicio de la ratificación de mandato, y me parece que si va a caer en mercadotecnia política el tema de la consulta a la población, pues la van a desvirtuar terriblemente. Ojalá y esto lo vean con más seriedad. Me parece muy bien que se consulte a la población, pero que se hagan reglas claras. Yo sospecho, no soy el único por supuesto, que hay un afán también de desplazar al INE, que no lo veo yo de una forma positiva, porque me parece que es desplazar la institucionalidad que ha costado tanto crear, para que ellos controlen más los procesos. No creo que el país esté listo para eso. Me parece que ese es un riesgo importante. El impacto de la decisión de cancelar Texcoco, Sonia. Me parece que ya, como mencionaba David, algunas cosas se han ido poniendo en su lugar. Por supuesto que económicamente es un golpe importante por lo que implicaba esta inversión. Sin embargo, también por la forma en que fue creciendo el costo de las obras y el costo social, el costo ambiental, quizá podamos ponerlo en la balanza y tal vez salgamos tablas en esta parte. Hoy hay que agregar este señalamiento adicional que hacía Andrés Manuel López Obrador acerca de los planes que había para el actual aeropuerto, ¿no? Los terrenos del actual aeropuerto, de que los empresarios que están tan enojados, en particular los de Coparmex, tenían un proyecto para un desarrollo habitacional de lujo en los territorios del actual aeropuerto, que vendría a ser algo así como una especie de Santa Fe. Por supuesto que hay un montón de intereses de empresarios que se ven afectados, y por eso la reacción de estos empresarios y de muchos medios de comunicación no me sorprende. Lo que sí me parece es que queda claro que en realidad no era tan importante para la vida del país, y que seguramente con condiciones nuevas, con menos corrupción, con una revisión más a fondo del proyecto que sería viable, podrá encontrarse una alternativa. Julio. Ahora se desgarran las vestiduras diciendo casi que ese aeropuerto nos iba a sacar de la pobreza al país, y pues indignándose la gente, que ojalá se indignaran igual por los casos. El primer mundo y este aeropuerto viniera a trastocar nuestra tranquila, exactamente. Ojalá toda la gente que está indignada en redes sociales se indignara de la misma manera por los 35,000 por los miles de desaparecidos, por los 36 millones de No, yo no dije que fuera lo mismo. No, es que dije que ojalá en ejes distintos, sí, claro, pero son que cosas ojalá distintas. Tuvieran esa misma vehemencia para indignarse, cosa que no ocurre. Una ciudad como la Ciudad de México, que es la más grande de América Latina, requiere un aeropuerto, eso es claro. Dijo que no. Ahora, el tema ambiental no lo va a salvar, el tema ambiental que saquen el aeropuerto de ahí. El daño ambiental es brutal ahí. Si el gobierno llega y va a decir, van 100,000 millones para restaurar la cuenca, de acuerdo. No creo que vaya a pasar eso. Ojalá. O sea, eso es el punto. Creo que esto es más político, y como bien decía David, es un mensaje de decirles a los empresarios, yo mando aquí. Pero hay un dato que mencionaba Sonia que me parece relevante, que ha estado detectándose en la prensa, perdón, rapidísimo, pero tiene que ver con que López Obrador ha dicho, no vamos a afectar a los inversionistas. Los inversionistas en Texcoco son corruptos, pero en Santa Lucía no lo son. Y son los mismos a los que le está invitando. Claro. Entonces, pero además, ahí hay una contradicción extraña. Somos nosotros los que estamos perdiendo, los que tenemos transparente y legal. Cosa que no elegimos nosotros. Cosa que hizo pero las Afores no necesitan eso. Ya hechas, por eso reformamos la ley. A ver, lo cierto es que rápidamente se acabó la transición de terciopelo. Este aeropuerto, además, yo sé que no voy a entrar en la consulta, ya sé que resultó patito, ya sabemos también que el impacto económico, que el dólar, eso lo han dicho otros mejor que lo que yo lo pudiera decir. Lo cierto es que se cayó por dos cosas. Uno, porque olía a peña, y dos, porque olía a una clase empresarial que para mucha gente, no digo que para mí, pero para mucha gente no le agrada, porque considera que sea la economía beneficiado. y la política no están juntos. Con Andrés Manuel la política porque prima. Considera Eso que se ha beneficiado durante décadas de los contratos ventajosos, y aunque haya sido 1 millón de personas, era previsible que esto iba a ocurrir. Alguien decía, a ver, pues también estos empresarios tuvieron 4 días para llevar gente, ¿y por qué no se volcaba esta gente en favor de estos empresarios? ¿Por qué hay este rencor social de un sector que a lo mejor es una lucha de clases malentendida? Ahora no hubo por las armas, pero fue a través de una consulta cuestionada. Esa consulta. Pero que la hagan bien, está bien, pero que estuviera nadie defendió. Nos vamos a la pausa, compañeros. eso. 「」 Continuamos enseguida. 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 「
Decisión comparable solo con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Brexit británico o el no a la paz en Colombia, Brasil se decide por el ultraderechista Jair Bolsonaro. Una mayoría de brasileños dieron sus votos al general retirado que afirmó que no podría ser capaz de amar a un hijo suyo que fuera gay. Preferiría que mi hijo hubiera muerto, sentenció. Lo califican como racista, homófobo y defensor de la pena de muerte. El argumento es que los brasileños le dieron la espalda a otras opciones, cansados de la corrupción que distinguió a sus gobiernos. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Jair Bolsonaro, como lo hicieron los mandatarios de Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Y antes de entrar en materia, Canal 44, a propósito del anterior tema, llevó a cabo un sondeo a través de Twitter, invitándole a usted a participar acerca del nuevo aeropuerto, si se trataba de una simulación, una expresión del pueblo sabio o una muestra del poder de López Obrador. Hasta el momento la participación versa en lo siguiente: 45% dice una simulación, 19% una expresión del pueblo sabio y el 36% considera que se trata de una muestra de poder de López Obrador. Anaí Faruk comenta, dice, para mí fue una burla. Muchas gracias por participar. ¿Y por qué dices Anaí si es Amal? Ah, es Amal, ¿verdad? Le cambias el nombre a bueno, Cristiano. Discúlpame. Me disculpo. Sí, dice Tenía Amal. bigote, Anaí. Dice Amal Faruk. Está pensando en la primera dama de Chiapas. Amal señor. Faruk. La gente vio cómo Hay se otro inaugura comentario. este nuevo estilo. Este sí es de Antonio Ursúa, lo estoy leyendo bien y no lo va a leer Agustín. El respeto al derecho de los mexicanos, dice Antonio Ursúa. Bueno, ya que estamos contigo, Agustín, la ultraderecha en Brasil. Bueno, yo simplemente quiero hacer un apunte. Me parece que hay una crisis mundial ideológica a nivel de la política, y en realidad se parecen mucho los movimientos de extrema derecha y los movimientos de extrema izquierda en muchos aspectos. En realidad en el pasado también se parecían, pero de algún modo la pérdida de la Segunda Guerra Mundial por los movimientos nazis marcaron claramente la diferencia, porque unos fueron derrotados y otros no. Pero estos estados poderosos, con componentes de valores identitarios, recordemos que además después de la Segunda Guerra Mundial se da mucho el auge de esto, de la antropología de multiculturalismo, la izquierda se lo apropia. Entonces ahora llegamos a un momento en que la izquierda y la derecha defienden ciertos valores parecidos, no digo que todos, pero la ultraderecha de Bolsonaro en algunos aspectos se va a parecer a lo que en algún momento hizo Hugo Chávez o está haciendo Evo Morales en Bolivia. O sea, yo digo que hay una erosión impresionante de la definición ideológica y que la gente está votando por gobiernos fuertes. Eso es lo que yo diría. Sí, yo creo que entonces hay que analizar la política contemporánea o actual en otros ejes, no tanto izquierda-derecha, sino populista, institucionalista o establishment, anti-establishment, sistémica o antisistémica. Creo que ahí las similitudes son mucho más claras, ¿no? Y entonces, aunque tiene visos de ultraderechista, de fascista y de cosas muy criticables, es populista. Al final del día es un cuate populista y antisistema al mismo tiempo, que es esta combinación extraña. Como Trump donde, o López Obrador, que eran vistos exacto. anti-establishment. Pues Trump es un caso impresionante, es antisistema y muchos en Europa que están desafiando el establishment, que quieren quitar otra vez a la clase política, a las élites dominantes, para ellos venir, digamos, a refrescarlas o simplemente a arrasarlas, pero también con un tema populista apelando siempre al pueblo, a la sociedad. Entonces, que es el que está hastiado de a mí lo ese que me preocupa es que en el mundo entero, lo que decían ahorita hace un momento Agustín, es que hay un rechazo a la institucionalidad, una erosión de las instituciones, un fracaso de la democracia representativa, una apuesta a las democracias deliberativas mal entendidas, consultas, ratificaciones, plebiscitos a modo, digo, está Brexit, está el no en Colombia. Hay una crisis de la democracia representativa, de la representación política a nivel global, que permite la emergencia de este tipo de liderazgos que son al final del día muy peligrosos porque son muy populistas, muy personalistas y muy antiinstitucionales. Y hay otro apunte, ¿no? También. Pero hay otro apunte, es también una crisis del modelo global. O sea, son líderes que están contra la globalización en muchos sentidos. Sí, ahí está Trump. Exactamente. O sea, es un asunto muy importante. Entró este modelo que triunfó cuando la caída de la Unión Soviética, pero en realidad desde la Segunda Guerra Mundial había retomado el mundo esta visión de globalización, de mercados ligados y todo, pues
podría estar llegando a sus últimos momentos. Si hasta en Estados Unidos tenemos un presidente antiglobalista, imagínate. China es el globalista. Exactamente, China es globalista. Y que es entendible y no justificable, pero es entendible pues que si la gente está harta, busque otras salidas y más cuando la globalización no les dio y más lo que cuando están buscaban. hartos de este establishment, de estas clases políticas empresariales que los perciben como quienes han explotado a todos los recursos, a toda la gente, a los ciudadanos y que la corrupción que a Brasil le pegó muy fuerte muchísimo. con algunos temas como el de Odebrecht. Eso fue lo que mató a Lula, lo que mató todo este sistema. Y también vemos cómo simplemente se va dando la vuelta a la rueda de la fortuna, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegó Hugo Chávez, se hablaba de que no, ya empezaron a ganar varios izquierdistas en Sudamérica y se hablaba, no, mira, que ya va a haber el gobierno bolivariano. Y de repente, al cabo de 15, 20 años, todos estos se desgastan. Lula es un ejemplo perfecto. Y empiezan ahora a voltear a la derecha, no solo en Brasil, también en Colombia, si bien no es de este corte ultraderechista, ya no ganó, no se pudo ganar con la izquierda. Y también en el caso de Argentina, terminó el asunto de Kirchner, se van también a la derecha con Macri, y entonces empieza como que otra vez ahora fíjate, irse Julio, hacia la derecha el viraje. Esto marca también la diferencia de México con el resto de América Latina. Es impresionante cómo México juega en un carril distinto. Siempre, digo, no de ahora. Mientras siempre. estaban los bolivarianos, aquí estábamos Ningún con Fox y país, Calderón y ningún con país Peña. en América Latina tuvo un PRI. Claro. O sea, esto es importante. Hay que ver la diferencia mexicana también. Canal 44 está preguntando a través de Twitter, ¿la llegada de la ultraderecha a Brasil evidencia que el pueblo también se equivoca o un fracaso de los gobiernos de izquierda? ¿Alguna de esas dos, Sonia? Yo más bien creo que lejos de sancionar sancionar, sí, exactamente. Ya estás como Agustín. Las ideologías, lo que se sanciona es más bien lo que implicaron los gobiernos de izquierda con corrupción, con el tema de perder condiciones y calidad de vida, que luego ahora los nacionalismos hacen pensar que se puede recuperar. Claro. No va a ser así seguramente, pero pensar en un presidente que encierre a Brasil o que empiece a tener principios de encerrar a Brasil, seguramente a Brasil como una economía mucho más fuerte que el resto de las de América Latina, les hará pensar a los brasileños que pueden mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Esto creo que tiene que ver más con la vida común del ciudadano, sobre todas las complicaciones que implicó o que trajo la izquierda para estas naciones, y en particular en el tema de lo que no cumplieron, las expectativas que nunca se alcanzaron, y sobre todo el tema de cómo de cualquier manera se vincularon con las grandes economías, con las grandes empresas, con las transnacionales, para incurrir en actos de corrupción. Esa frase es fenomenal, la globalización de la corrupción. Eso último que dice Sonia. El dato duro es que la corrupción cansó a América Latina y en realidad es una respuesta opuesta al régimen anterior, es decir, de Duque en Colombia. Y diametralmente. Oye, David, pero la corrupción ya existía. América Latina era especialista en corrupción. Por eso fueron a la izquierda. No, pero tal vez por eso fueron a la izquierda, porque pero en algunos lados a la derecha. Yo digo que más bien fue la promesa a la derecha. No, más bien se van al lado contrario, así de al lado opuesto. Exactamente, por eso, pero antes el cambio que se dio tan radicalmente en América Latina hacia la izquierda tenía que ver cuando empezaron a llegar los gobiernos de izquierda, exactamente. Tenía que ver también con una mala calidad de vida, claro. Sí, claro, la gente vota con el bolsillo. Exacto. Ahora, un último apunte de mi parte. No, con el bolsillo. Bueno, un último apunte muy importante. La antiglobalización también es un riesgo ambiental. Estamos viviendo el fenómeno más global de la historia que se llama cambio climático. Y este señor quiere pavimentar la Amazonía. Se sale de París. Exacto. Después tendremos que dar escalofríos, discutir si un se programa vota completo para el tema de con la el Amazonía, hígado o con el bolsillo, ¿eh? Vaya que sí. La llegada de la ultraderecha a Brasil, ¿evidencia de que el pueblo también se equivoca o un fracaso de los gobiernos de izquierda? Pregunta Canal 44. Alberto nos dice sí, nada más no supimos sí a qué. Gracias, Alberto. Jesús Sandoval dice, no veo la relación entre ambos pueblos. Lo que tú quieras, sí. No tenemos que llorar antes de que nos peguen. Ya bastante tiempo nos impusieron lo que quisieron. Es tiempo de algo diferente. Jesús, también me quedo con la duda si se está refiriendo al caso de Brasil o al de México. Muy amable. Vamos a la pausa y continuamos.
presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que hace 6 años aparecieron con grandes expectativas, se retiran cargando con aumentos en productos y servicios clave para los ciudadanos. Asumen así el costo social que pudieran traer tales decisiones a los sucesores. En el caso de la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda anuncia la reducción de los estímulos al impuesto especial sobre producción y servicios, y aunque no genera aumento instantáneo, libera esa posibilidad de hasta 85 centavos, dicen, en los próximos meses. Aquí, el gobierno de Jalisco publica en el periódico oficial la tarifa de 9.50 pesos para ruta empresa y dejan pendiente para dentro de una semana cuando entre en vigor. Trasciende que todavía vendrán más decisiones de último minuto para dar paso a la transición en los primeros días de diciembre. Bueno, sí, tratamos de combinar ambos temas, porque había muchísimo por platicar, pero efectivamente se retira el subsidio a la gasolina premium. Aquí en Jalisco se habla del incremento en la tarifa de la ruta empresa. Se nos dice que en cuanto a las gasolinas, hay quienes hablan de que podríamos ver muy pronto ya la Magna en 22 pesos, es decir, la situación complicada para el bolsillo de los mexicanos y de los jaliscienses cuando hablamos del tema del transporte, Sonia. Bueno, yo escuchaba a Pablo González en una entrevista hace un par de días en donde exactamente de la Unión de Gasolineros, y decía que ciertamente el precio o el costo de los impuestos en las gasolinas llegaría al tope en el cierre de gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no en los términos en que se ha causado pues una especie de alerta o de alarma sobre cuánto costaría la gasolina. Entonces, pues más bien hay que ver cómo se comporta. El asunto es que sí, aunque sean centavos que parecen pues irrelevantes a la hora de la suma de los litros, pues por supuesto que le está pegando muchísimo a la economía de los mexicanos. Hay que recordar, esta es una de las principales razones que llevó, volvemos a lo mismo, desde el bolsillo a tomar decisiones seguramente a muchos mexicanos en el proceso electoral pasado. Y con respecto al transporte público, bueno, pues la verdad es que ya es un verdadero desorden. Yo creo que hasta ahorita ya no sabemos ni cuántas rutas hay, ni cuáles sí, ni cuáles no. Bajan. O sea, prácticamente quien usa el transporte público se sube pues a la aventura, ¿no? A ver cuánto le van a cobrar ese día, porque un día una ruta sube, luego la sancionan y la bajan. Uno podría pensar que todos los camiones nuevos son ya los que están en la nueva tarifa. Resulta que no. Luego los 9.50 pues que son para la ruta empresa y que van a poder empezar a cobrarlo los transportes que administra directamente el gobierno del estado, como el tren, como el macrobús, y resulta que tampoco. Luego también pasa que la ruta empresa no ha resultado lo que les habían señalado. Bajaron el número de unidades y metieron algunas unidades, según señalan, a las rutas antiguas. Entonces, estas unidades que ya fueron certificadas están siendo utilizadas en rutas no certificadas. Lo que nos van a dejar, creo, va a ser un desorden peor que el que recibieron, nomás más caro. Yo creo que coincido plenamente. En el lado nacional, en lo federal, el retiro del subsidio, o mejor dicho, el cobro al precio de mercado de las gasolinas, me parece que es una medida necesaria por 2 razones. Una, porque el boquete financiero que le genera ese subsidio al Estado mexicano es brutal y podría destinarse a un gasto público más progresivo, es decir, que realmente beneficia a los que más lo necesitan, si lo que no son, bien, que no, claro, o sea, asumiendo que se gasta en eso, pues digamos, es más eficiente en términos sociales en educación, en salud, que en gasolinas para quienes tienen coche. Y segundo, la razón ecológica, que aquí coincidirá Agustín conmigo, en que es un desincentivo al uso del automóvil y por tanto a usos alternos que tendría que ser el transporte público u otros. Entonces, en ese sentido, las gasolinas, ni modo, tendrían que ser más caras, como en otros países que tienen conciencia ecológica y que saben destinar el gasto para lo que realmente se necesita y no para subsidiar una clase media que desde luego está organizada y que electoralmente pues es la que castiga y premia. Y en el lado del caso mexicano, del caso jalisciense, coincido en que es un desastre. Es el gran fracaso del sexenio y hay una fragmentación del sistema de tal manera, después de la seguridad, sí. Pero digamos, la seguridad desbordó aquí en todo el país. El tema del transporte se quiso ordenar aquí y no se logró. En otros lados, en otros estados sí lo han avanzado un poco más. Aquí, en el caso, está tan fragmentado que no queda claro
si es bueno o malo que ya apoyen o le liberen el precio de los transportistas o que lo sigan maniatando. Yo creo que en ambos casos, y es el punto de coincidencia que yo veo en los dos temas, es que es el gobierno saliente el que está asumiendo o el que está dispuesto a pagar el costo político de una decisión impopular por algo a cambio. Es decir, yo no creo que Aristóteles, el gobernador Aristóteles, esté tomando esta decisión simplemente porque piensa que es correcta. Yo creo que está en concordancia con el gobernador entrante, Alfaro, y en el caso de Peña Nieto es exactamente lo mismo. Quien quiere no tomar ese costo político es López Obrador y seguramente a cambio de algo le está pidiendo que tome esa decisión. Llama la atención, Julio, que en el tema particular del transporte público también el legislativo estuvo muy calladito, ¿no? Durante todo Estaban ocupados. Esta legislatura. Bueno, pues están en el cierre otras cosas, pero acuérdate también que el legislativo ya no tiene la facultad de la tarifa, pues para eso ya está la tarifa, pero sí exigir por lo menos que la comisión. Aceleran las pero cosas. Pues también están en esta dinámica de que pues ya nos vamos, ya hay que cerrar la cortina y ya vendrán otros, ¿no? Ya vendrán otros, y más cuando se está pensando incluso en desaparecer la comisión de vialidad y fusionarla con algunas otras, ¿no? Porque hay otros temas como asuntos metropolitanos o medio ambiente que quizá podrían estar, no lo han definido, pero al menos ni siquiera tienen todavía la idea de seguir con esta comisión de movilidad o de vialidad. Y pues sí, no sé, coincido en lo que dice David, de que no se pudo derrotar ya no es ni pulpo camionero, ya es kraken camionero, como aquel de la mitología griega, más grande, con más tentáculos y comiéndose al que se le atraviesa. Pues aquí siguen comiéndose y engulleron completito a Aristóteles, terminaron por doblarlo y finalmente había dicho que no y ahí está ya el dictamen y todo eso pues como engañando porque pues se suponía que la tarifa se iba a aumentar, así lo había dicho el gobernador, cuando se cumpliera con todo lo que dice la ley de movilidad. ¿Y con qué se cumple? Con nada, siguen siendo posilgas con ruedas, chiqueros con ruedas, la mayoría de las rutas. Entonces, decepcionados todos, no se pudo mejorar nadita. La ruta empresa no pues es una vacilada. No se quiso tampoco, estoy de acuerdo. No se quiso. Nunca quiso toparle al pulpo camionero. Y también el haberse metido a los negocios, o sea, el tema del prepago, el tema de la venta de camiones, todo esto a lo que funcionarios del gobierno del estado quisieron meterse, me parece que le dio al traste. Sonia, eso es lo mismo que de lo que hablábamos de las consultas. Hay cosas que son buenas, pero si las manejas mal las desvirtúas. Si tú haces un negocio propio de un tema que es de interés público, terminas desvirtuando. La tecnología es necesaria para que sea más seguro el transporte, o sea, que no haya dinero en efectivo. Todo el mundo va a pensar, es que quiere robar a alguien. No vamos a hacerlo y ni modo, llevar tu dinerito y expuesto a que te roben un día un asaltante porque la seguridad no está para menos. Así pasa, se desvirtúan instrumentos, herramientas que son valiosas, que pueden ser buenas para la sociedad, porque ven el corto plazo y ven la mentalidad de negocio. Me parece terrible. Oye, en el tema del energético, Agustín, ¿tu opinión? A mí me parece que ojalá y Andrés Manuel no cumpla su promesa o la medio promesa que dio de bajar el precio de las gasolinas. Me parece que este país necesita las gasolinas en precios reales porque el gobierno no va a tener de dónde sacar ese dinero, empecemos por ahí. Pero además no vamos a resolver el problema ambiental brutal. Está generando miles de muertes por año la contaminación del aire en Guadalajara, más o menos 1,500 muertes por año. Esto es una cifra dura que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer hace ya varios años, son muchos, pero aparte enfermedades crónicas degenerativas, hay muchos problemas que están evidenciándose. La gente que vive cerca de rutas muy transitadas tiene más propensión al cáncer que las que viven en zonas más alejadas. O sea, estos son datos duros y los datos duros deben dar pie a las políticas públicas. Si tú quieres resolver el problema de la contaminación de las grandes metrópolis, tienes que tener un combustible caro para que la gente se baje del auto. Transporte adecuado. Y hay que corregir. ¿Qué otra alternativa le das a los que viven solamente el transporte? Bueno, fíjate, es que hay dos cosas. Hay dos cosas. Un transporte público eficiente que no tenemos, desgraciadamente aquí no, es la otra parte de la moneda. Y además, si se hubiera hecho realmente esto que planteó el POTMED y todo la organización de la ciudad a través de centros, o sea, si tú revisas las encuestas, el centro de Guadalajara tiene 70% del empleo del área metropolitana. Pero resulta que no tiene ni 10% de la población. Tendríamos que tener muchos centros de desarrollo para que la gente no se mueva tanto para ir a trabajar y para ir a estudiar. Esto es el objetivo del POTMED y nunca se logró tampoco. No se logró. Ideal. Vamos a la pausa. Continuamos.
Reserva de la Biosfera Bosque La Primavera cumple 12 años de ser incluida en la Red Mundial de Reservas de Biosfera. Esto es dentro del programa El Hombre y la Biosfera, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Sin embargo, el principal pulmón de la zona metropolitana está en peligro. Siguen las invasiones y en consecuencia los atentados en su contra, con incendios provocados. El riesgo crece cuando ha prevalecido la impunidad y los responsables de esos siniestros siguen libres y sin castigo. Se ha hablado de planes de protección, aumento de guardias forestales, las cámaras robot que se instalaron y se quemaron, y las promesas de emitir decretos de expropiación solo resurgen en las campañas políticas. Antes de entrar en el tema del bosque de la primavera, vamos rápido a lo que comentamos antes de la pausa. El retiro del subsidio a la gasolina premium y el aumento de la tarifa de la ruta empresa, ¿es la carta de despedida del gobierno federal y estatal o aún nos esperan sorpresas en sus últimos días de gobierno? Lo que preguntó Canal 44. Jesús Sandoval dice: pero eso quería mucha gente, continuar con este gobierno de pantalla y simulación para estar, dice, saqueando al país. Ahora le van a echar la culpa a AMLO, sin reconocer su error y ceguera hacia los verdaderos culpables. Muchas gracias, Jesús, por su participación. 12 años del Bosque de la Primavera, con esta protección, este reconocimiento, ¿hemos avanzado en algo, Agustín? Es una declaratoria que en términos simbólicos es muy importante. El programa Hombre y Biosfera de la UNESCO es digamos que la lista de los espacios naturales privilegiados a nivel planetario se creó hace ya más de 30 años. La primera reserva de Jalisco que estuvo en este esquema fue Manantlán. En el caso de Guadalajara, no solamente se reconoce la importancia de un área protegida pegada a una megalópolis, o bueno, no es megalópolis, porque en México nomás hay una gran metrópoli como Guadalajara, que ya tiene 5 millones de habitantes, pero además hay datos duros que creo que la gente lo llevará a valorar lo que es la primavera. La cantidad de especies que tiene el Bosque de la Primavera, sola, 30,000 hectáreas, es más que la diversidad de especies que tiene Canadá, un país de 10 millones de kilómetros cuadrados. O sea, estamos en una región del mundo que tiene... O sea, osos y venados. No, es que la biodiversidad puede ser 10 o 15 o 20 escarabajos, pero eso es la estructura de la vida, sí se construye desde abajo. Es muy importante. La región que está al sur del trópico de Cáncer y al norte del trópico de Capricornio, el intertrópico, tiene 70% de las especies vivientes. Pero además, otro dato muy relevante, es la zona que va a padecer el golpe del cambio climático más brutal. Si se logra el 1.5 que están hablando de grados, que quién sabe si se logre con esos gobiernos populistas, quizás Estados Unidos no vaya a padecer, quizás Canadá tampoco, quizás Rusia no, quizás Argentina no. México, pero los países del intertrópico, un 1.5 para México puede ser 3, 4 grados. Aquí va a haber cosas verdaderamente severas. Y si Guadalajara no empieza a cuidar el aire que respira, la zona donde recarga su agua y la zona donde produce alimentos, Guadalajara podría ser una ciudad inviable en un plazo medio. Esto es la narrativa del cambio climático que no queremos entender. Yo por eso insisto, tiene que ser un asunto de alta política ya el tema ambiental. Ya no es un tema de poner en otro cajón. Es un tema que tiene que estar en la prioridad de las políticas públicas y por eso se ha hablado de la transversalidad del tema ambiental. Tiene que estar presente en las decisiones que tomas cuando aceptas inversiones en minería, cuando aceptas inversiones en desarrollo turístico, cuando creas infraestructura, cuando expandes asentamientos humanos. En todo está el componente ambiental porque sencillamente estamos arriba de un territorio y dependemos de los servicios que nos da el territorio. Por eso la primavera es tan valiosa y por eso, simplemente para contestar tu pregunta, en 12 años, la primavera sigue, no de 12 años, sino del 80, que fue decretada por López Portillo. Se ha conservado el bosque hacia adentro, pero hacia afuera trae una presión brutal y podría convertirse en inviable, porque tú puedes respetar el bosque de la frontera hacia adentro, pero si no tiene vasos comunicantes, las especies se va a agotar, se va a convertir en un parque y va a perder servicios ambientales. ¿Quién pierde? El área metropolitana de Guadalajara. Pues del bosque de la primavera nada más nos acordamos cuando hay incendios o para la foto. Claro, de los políticos. Ha habido un descuido total por parte de las autoridades que no nada más nosotros, sino ellos también nada más se acuerdan del bosque de la primavera. Hay que recordar muchos ofrecimientos que ha habido, incluso el tema aquel de la expropiación o del pago a quienes eran propietarios, que luego se vio que sería prácticamente imposible, pero sí poner en marcha algunos programas que les permitieran, por la aportación que
significa justamente con respecto al aire y al medio ambiente, tener una recuperación por conservar sus tierras como parte del bosque. Y la otra parte que señala Agustín, prácticamente todos los desarrollos que se han autorizado y que están presionando a la primavera tienen que ver con casos de corrupción y con casos de relaciones de políticos, incluso algunos con intereses y con inversiones en esa zona, con muchos de los que han dicho defender el bosque y que de cualquier manera se han ido instalando ahí. Por ejemplo, el uso para escuelas, que de cualquier manera, aunque es menor el impacto que lo que tiene que ver con vivienda, de cualquier forma se ha convertido en una presión para el bosque. Vacío, exactamente, incluso las obras que tienen que ver con oficinas, que es el caso de las dos ciudades judiciales, de la local de Chivas, y la federal, exactamente, que podrían ser de menor impacto, pero que luego lo que han sido es más bien una puerta para empezar a asomarse y a tratar de desarrollar, y bueno, por supuesto la Villa Panamericana también en ese contexto. Fíjate que quiero conocer una cosa porque hay que hacerle honor a la verdad. La administración de Aristóteles Sandoval es la que más le ha aportado dinero a la primavera en toda la historia de la primavera. La primavera no tuvo presupuesto del 80 al 95 cuando llegó Alberto Cárdenas y se firmó la transferencia de la administración del gobierno federal al estatal. Ahí empezó una historia de si vamos a apostar, si vamos a darle el instrumento de manejo, pero se le otorgó muy poquito dinero. Empezó con 5 millones. No, bueno, de hecho la CONAFOR, hay que decirlo también, fue una idea de él, fue una propuesta que le hizo al presidente Fox, pero es otro tema, pues. La primavera recibe 19 millones a partir de que llega Aristóteles Sandoval y se va a cerrar con 19 millones. Jamás había tenido, con Emilio cerró con 6 millones, o sea, fue triplicar el presupuesto. Esa cuña no pasó de 3 o 4, ¿no? Andaba por los 6. De hecho, el que quería quitarle presupuesto era Emilio González Márquez. Un año no le dio nada de presupuesto. Hubo presión social y le dio los 6 millones por lo menos. Pero fíjate, el punto es que tú le puedes dar 20 o 30 millones y no vas a resolver los problemas de la primavera porque requiere gestión territorial en torno a la zona que tú dices, Sonia, es fuera del bosque porque no tiene área de amortiguamiento. Si tú no gestionas el territorio en torno a, si tú no gestionas las vialidades, ¿no? el macrolibramiento, por ejemplo, la carretera del Circuito Sur, el periférico, la carretera Nogales, no va a tener futuro la primavera. Y esos Nogales son estos que se autorizaron a la salida del gobierno de Robles, ¿no? De Héctor Robles también. Y en el gobierno de Macedonio Tamés, como alcalde, buena parte de los desarrollos que están topando la primavera hacia la carretera son de él y de los 2 meses previos a que se fuera. O sea, en realidad cada alcalde tiene su pecado. Y bueno, el actual presidente municipal que dijo que iba a proteger el tepopote y tenía una emoción que se le notaba en la cara, todo el mundo lloraba cuando lo veía, de lo emocionado que estaba por proteger el tepopote. No pasó nada porque le dijo al gobierno del estado, déjame a mí, yo le voy a hacer área protegida. No se creó el área protegida, el gobierno del estado que intentó y que hay que abonárselo también, pero quién sabe si vaya a tener futuro, en el Cerro del Tajo poner un área de restauración ecológica para impedir nuevos fraccionamientos. Quiso hacer lo mismo para el tepopote y no se hizo, porque Pablo Lemus le pidió que se esperara y porque además el IPEJAL tiene ahí una superficie muy grande y quiere desarrollarla. Entonces hay golpe, o sea, el mismo gobierno bloquea sus posibilidades. Tenemos 1 minuto para David y Julio. Bueno, yo creo que el tema ambiental en general, no solo de la primavera, se ve reflejado en el presupuesto del gobierno del estado, que es en lo que yo he insistido de manera muy, muy pobre. Es decir, las prioridades realmente de un tema de política pública se ven reflejadas o no en el presupuesto. Y a pesar de que ha subido a 20 millones, pues la administración de un bosque tan importante requiere mucho más. Pero en otras áreas verdes importantes para la ciudad, pues el presupuesto es pírrico. A mí me parece que es ahí donde... áreas verdes en esta administración, o que se enojen los señores del Movimiento Ciudadano. Que tenemos que ir a la pausa. Y siguen los incendios también, falta monitoreo y es sin duda codiciado por los inmobiliarios este asunto del... Regresamos, no se vayan.